En 1999, la mujer de un pastor protestante fue hallada muerta en la bañera de su casa de Dakota del Sur. La misteriosa nota suicida que dejó daba lugar a dudas sobre su estado mental y su sentido del tiempo. La ciencia forense proporcionó las respuestas. Esta tranquila casa de Dios es la Iglesia de Presbiterianos Unidos. Todos los domingos por la mañana abre sus puertas a los fieles de Walsey, Dakota del Sur. El pueblo no es más que unas pocas calles sin asfaltar a la salida de la carretera 14 y algunas granjas esparcidas por una ventosa pradera. El pastor de esta congregación era el reverendo Bill Guthrie, que vivía con su esposa Sharon en la casa parroquial junto a la iglesia. Era un pastor extraordinario. Era un hombre que conocía muy bien la Biblia. Sharon Guthrie ayudaba a su marido en las tareas de la iglesia. Atendía a los niños. Antes del sermón les contaba un cuento y les daba unos caramelos para que volvieran a sentarse en su sitio. Los Guthrie estaban muy ilusionados con la boda de su segunda hija, Gina Lou, pero Sharon Guthrie no viviría para ver ese día. Justo después del amanecer del 14 de diciembre de 1999, el reverendo Guthrie pidió una ambulancia. Había encontrado a su mujer inconsciente en la bañera. Cuando llegaron las asistencias, le hicieron un masaje cardíaco y consiguieron que su corazón volviera a latir. En la ambulancia le pusieron un respirador artificial, pero volvería a recuperar la consciencia. A pesar de la buena atención médica que había en la zona, los médicos de urgencias no pudieron encontrar signos de actividad cardíaca. Entre todos decidimos que era mejor dejarla morir. Al día siguiente, se certificó la muerte de Sharon Guthrie. Cuando el sheriff le preguntó al reverendo Guthrie qué había pasado, dijo que su mujer estaba perfectamente cuando él salió de casa para ir a la iglesia a rezar sus oraciones diarias. Cuando él salió de casa para ir a la iglesia, su mujer había abierto el grifo de la bañera y se estaba preparando para bañarse. Él dijo que estuvo en la iglesia unos 10 minutos y volvió a su casa. Guthrie dijo que encontró a su mujer boca abajo en la bañera y que se salía el agua. Guthrie también dijo que intentó sacar el cuerpo de la bañera, pero que no pudo. Lo único que pudo hacer fue vaciar la bañera y poner el cuerpo boca arriba antes de pedir la ambulancia. Pensamos que se trataba de un accidente, que la mujer había tenido un ataque al corazón o algo así mientras se bañaba. El doctor Brad Randall realizó la autopsia y no encontró signos de trauma o enfermedad. Afortunadamente, los enfermeros de urgencias habían tomado muestras de sangre nada más llegar al hospital, para ser analizadas por el patólogo. De modo que teníamos muestras de una persona viva y no de una persona muerta. Es más difícil analizar la toxicología de una persona muerta que de una persona viva. Así que fue una suerte poder trabajar con esas muestras. Las muestras revelaron la presencia de 3 medicamentos en el sistema de Sharon. 2 eran medicamentos que le habían prescrito y aparecían en una concentración relativamente baja. Pero en su sistema había una droga que nadie le había recetado. La más importante era una droga llamada temazepam, que equivale a la benzodiazepina y aparecía en concentraciones muy altas. Es una droga que no se asocia comúnmente con sobredosis letales. El temazepam es un sedante. La cantidad que había en el sistema de Sharon Guthrie dejaría a cualquier inconsciente, aunque Randall no estaba seguro de cuántas cápsulas habría tomado. Probablemente entre 5 y 10, o tal vez más. El doctor Randall estableció que la causa de la muerte había sido ahogamiento unido a una sobredosis de temazepam. La forma de la muerte no estaba clara. Había sido suicidio.
o se trataba de un asesinato. 3 semanas después de la muerte de Sharon, su hija Gina Lou decidió seguir adelante con su boda como estaba planeado. Lo consulté con mi padre, lo consulté con mi familia, qué pensaban ellos que debíamos hacer, y lo consulté con mi marido, y entre todos decidimos que a mi madre le hubiera gustado que lo hiciéramos. De hecho, mi padre fue el que nos casó. Mientras tanto, el detective Jerry Lindbergh fue encargado de llevar la investigación de la muerte de Sharon Guthrie. Lamentablemente, la bañera en la que se había ahogado no había sido debidamente preservada para una evaluación. Como aún estaba viva y fue llevada a un hospital fuera de la ciudad, la casa quedó abierta y muchas pruebas fueron destruidas porque entró mucha gente, habían ido muchos buenos vecinos y todo eso. Pero los investigadores descubrieron de dónde procedía el temazepam encontrado en el sistema de Sharon. Un médico se lo había recetado a su marido, Bill. Bill Guthrie sospechaba que su mujer había tomado las pastillas estando sonámbula. Pero ninguna de las 3 hijas recordaba que su madre fuera sonámbula. Los investigadores encontraron algo sospechoso. Unas semanas antes de la muerte de Sharon, Bill Guthrie presentó la receta original del temazepam en una farmacia y después fue a otra diciendo que había perdido la receta y compró un segundo frasco. Otra inconsistencia era la ropa de Bill en la mañana de la muerte de Sharon. Bill le dijo al sheriff que había intentado sacar a su mujer de la bañera cuando la encontró. Sin embargo, los testigos dijeron que su ropa estaba completamente seca cuando llegó la ambulancia. Estaba seco. Si estás un rato intentando sacar a alguien del agua, seguro que te mojas. Y los investigadores descubrieron que el pastor ocultaba algo. Tenía una novia en Nebraska, había sido el cotilleo de la ciudad antes de marcharse de allí y venirse a Wolsey. Probablemente esa fue la razón por la que vino a vivir aquí. Yo la conocía de cuando estuvimos en la iglesia anterior. A mi madre no le caía bien, pero nunca supe por qué. La amante de Guthrie era un miembro importante de la iglesia de Nebraska. La relación continuó incluso después de que Guthrie se trasladara a Dakota del Sur. Cuando Guthrie aceptó el puesto en Wolsey, le dijo a su superior que necesitaba volver a Nebraska para consultar con su médico su problema de impotencia. Creo que en algunas ocasiones incluso pagaban la gasolina. Y no fue al médico, fue a reunirse con su amante. Pero con el tiempo, la amante de Guthrie se cansó de su relación clandestina. Básicamente, y según declaró ella misma, su relación era puramente sexual. Siempre se quedaban en la habitación del hotel, no salían a comer, no iban al cine. Ella ya estaba harta y quería algo más. Así que ella le presionó, pero él no hizo nada y finalmente, en enero, rompió con él. Y no había pruebas de que Guthrie fuera impotente. No a juzgar por lo que nos dijo la chica. Al parecer funcionaba perfectamente y hacían el amor con mucha frecuencia. Los investigadores empezaban a considerar a Bill Guthrie como sospechoso de la muerte de su mujer. Pero el adulterio y el fraude de una receta médica es una cosa y el homicidio es otra. La policía habló con la hija mayor, Susan, para averiguar si su padre había tenido algo que ver con la muerte de su madre. Aceptó enfrentarse a su padre con un micrófono escondido. Pensé que a lo mejor, como hija, podía pedirle que fuera sincero conmigo. Necesito que me digas la verdad. Bueno, pregunta. ¿Tuviste una aventura? No. ¿De dónde has sacado eso? Lo dice todo el mundo, papá. Saben mucho de ti, papá. Necesito que me digas la verdad de toda esta historia. Yo estoy de tu lado. No puedo creer que hayas hecho lo que has hecho. ¿Qué es lo que crees que he hecho? Dicen que tú mataste a mamá. Ha desaparecido una medicina. Yo no sé nada de ninguna medicina desaparecida. Y lo negó todo. Desde lo de su aventura hasta lo de la medicina.
A finales de julio, los investigadores confiscaron el ordenador de la iglesia para ver los correos electrónicos entre el pastor y su amante de Nebraska. Los correos electrónicos no revelaron nada. Pero la policía se preguntaba si tal vez había información oculta en el disco duro del ordenador. Para averiguarlo, recurrieron a un experto en el campo de informática forense. Después del extraño ahogamiento de Sharon Guthrie, la policía confiscó el ordenador de Guthrie para ver si en él había alguna posible prueba. Judd Robbins es un experto en informática forense. Dice que la mayoría de nosotros sabemos muy poco sobre el funcionamiento de los ordenadores. El error más común es creer que se pueden borrar datos pidiendo a tu programa o a tu sistema operativo que los borre y que se borran. Pero no es así. Eso es porque pulsar la tecla de borrar solo marca los datos y la memoria que ocupan como disponible para ser utilizado en el futuro. En ese espacio quedan restos de la información. En un sistema informático siempre quedan rastros del uso que se hace de él. Esos datos pueden tener un enorme valor si conseguimos acceder a ellos antes de que ese espacio sea requerido, sobrescrito o reutilizado por otro archivo. El rastro de la información que se procesa en el ordenador también puede mostrarnos cuándo se ha creado un nuevo archivo, se ha descargado o se ha editado. Robbins utilizó un software especial para buscar algo que estuviera relacionado con el temazepam. Descubrió que se habían hecho muchas búsquedas en Internet sobre pastillas para dormir un mes antes de la muerte de Sharon. Además, alguien había bajado numerosos artículos sobre el temazepam, el fármaco que se encontró en el sistema de Sharon. El temazepam es el único medicamento para dormir que viene en forma de cápsulas que se pueden abrir y sacar el polvo que lleva dentro. Es muy fácil abrirlas y echar el polvo en alguna bebida. Y Robbins encontró más información en el disco duro que le pareció que podría ser muy valiosa. Yo no sabía exactamente cómo y cuándo murió, así que llamé a Mike y se lo pregunté. Yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, bueno, parece que aquí hay mucha información sobre accidentes en bañeras. Entonces le dije que se había ahogado en una bañera. Las búsquedas se hicieron un mes antes de morir Sharon, y la última databa del 27 de abril. Las búsquedas se hicieron en abril y ella murió en mayo. El 29 de abril, Guthrie le pidió al médico una receta de temazepam, fármaco que compró en 2 farmacias diferentes. Las recetas volvieron a utilizarse el 12 y el 13 de mayo. El 14 de mayo, Sharon Guthrie se ahogó en su bañera con una fuerte sobredosis de temazepam. Basándose en las pruebas del ordenador, Bill Guthrie fue detenido y acusado de homicidio. La fiscalía sostenía que Guthrie quería deshacerse de su mujer, pero temía que un divorcio pusiera en peligro su posición de pastor. Entonces, buscó la forma de hacer que su muerte pareciera un accidente. Probablemente lo hizo poniendo una sobredosis de sedantes en su bebida favorita, el batido de chocolate. Lo tomaba todos los días. Le encantaba. Siempre tomaba batido de chocolate. Le gustaba mucho. Los fiscales creían que en la mañana de su muerte, Bill Guthrie había puesto temazepam en el batido de chocolate de su mujer. Y se lo dio en la cama antes de irse a la iglesia. Cuando el sedante le hizo efecto, metió a su mujer medio inconsciente en la bañera, la llenó de agua y dejó que se ahogara. Yo creo que teníamos un caso muy sólido, pero todas las pruebas eran circunstanciales. Gina Lou Simpson seguía convencida de que su padre no era un asesino. Dijo que su madre tomó una sobredosis de Benadryl, una medicina para la alergia, unas semanas antes y que necesitaba atención médica. Yo creo que fue un accidente.
Creo que ya había tomado Benadryl antes y algunas hierbas. Yo creo que probablemente volvió a hacerlo para llamar la atención. La gente que antes ocupaba los bancos de la iglesia para oír los sermones de Bill Guthrie, ahora ocupaba los bancos del juzgado del condado de Biddle. Estaba lleno todos los días. Algunos iban a las 7 de la mañana para tener asiento. El fiscal Mike Moore estaba seguro del caso. Pero de pronto Moore se llevó la gran sorpresa. La defensa presentó una nota suicida escrita por Sharon Guthrie. En el juicio, Bill declaró que unas semanas después de la muerte de su mujer, había encontrado una nota suicida de Sharon. Por alguna razón inexplicable, la nota estaba escondida en un misal en el despacho parroquial. Te vienen muchas cosas a la cabeza. Estás disgustado y perplejo. La nota estaba escrita en ordenador, pero no estaba firmada. Tenía fecha del 13 de mayo de 1999, el día antes de morir Sharon, y estaba dirigida a su hija. Querida Susan, siento haber estropeado tu boda. Tu padre me ha dicho que estás preocupada ante la posibilidad de que también estropee la de Jenalu. Yo no estaré allí, así que despreocúpate. Lo entenderás cuando haya pasado la boda. Os quiero a todos, mamá. La nota hacía referencia a un pequeño incidente ocurrido en la boda de Susan años antes. El fiscal Mike Moore pidió al experto en informática forense, Jad Robbins, que volviera a examinar el disco duro del ordenador de la iglesia para ver si había alguna nota suicida. Pero no encontró nada. La experta en huellas, Cindy Orton, analizó la nota utilizando un producto llamado nihidrina. Cuando alguien escribe una nota suicida y realmente está decidido a suicidarse, tiende a sudar. La nihidrina es un buen producto porque localiza los aminoácidos producidos por el sudor. El vapor de una plancha casera aceleró el proceso y reveló numerosas huellas dactilares. Alguien estaba sudando mucho mientras escribía esa nota. El motivo lo desconozco. Bill Guthrie dijo que le había dado la nota directamente a su abogado, pero las huellas de la nota no coincidían ni con las de Guthrie ni con el abogado. Era imposible saber si las huellas dactilares eran las de Sharon, puesto que nunca le habían tomado las huellas, ni siquiera en la autopsia. Pero si la nota había sido escrita en un ordenador y no había sido en el ordenador de la iglesia, ¿en qué ordenador fue escrita? La policía descubrió que Guthrie tenía un segundo ordenador que había regalado a su hija y a su yerno poco antes del juicio. El ordenador fue entregado a la fiscalía. Lo único que queríamos era saber la verdad, saber exactamente lo que había pasado. Demostrar su inocencia o su culpabilidad dependía de ellos. Jad Robbins examinó el disco duro del segundo ordenador. En él, Robbins encontró un archivo con el título de Sharon. El texto principal estaba borrado, pero se veía la última frase de la nota suicida y tenía la misma fecha: 13 de mayo. Ambos documentos tenían el mismo error tipográfico. No había espacio entre la coma y el año. Los márgenes eran los mismos, las fuentes eran las mismas y las palabras también. El archivo había sido creado en agosto, 3 meses después de la muerte de Sharon. Robbins también encontró pruebas de que la nota había sido escrita por Bill Guthrie. La nota suicida había sido un documento creado junto o sobre varios de sus sermones del mes de agosto. Así que pude deducir la fecha y hora, comparando cada modificación que hacía en los sermones con cada modificación que hacía en la nota. Creo que entonces comprendí que sí había hecho algo, que la nota la había escrito él y que era culpable. Pensé que el jurado vería lo que yo veía y que la nota suicida era un último esfuerzo de ese hombre por librarse de la cárcel, pero le descubrimos.
El jurado declaró culpable a William Guthrie de homicidio en primer grado y fue condenado a cadena perpetua. Después del juicio, el cuerpo de Sharon Guthrie fue exhumado para enterrarla en Nebraska, donde había nacido. Finalmente se obtuvieron las huellas dactilares de Sharon, y Cynthia Orton las comparó con las huellas de la nota suicida. No coincidían. La cuestión que aún está por resolver es de quién eran las huellas de ese documento. Por el momento, esa cuestión sigue siendo un misterio. Susan cree que su padre es culpable, pero a pesar de las pruebas forenses, su hermana Gina Lou cree que su padre es inocente y mantiene contacto con él a través de cartas y llamadas telefónicas. Perdí a mi madre, a mi padre y a mis hermanas con todo esto. Los perdí a todos en menos de un año. Las hermanas ya no se hablan. El fiscal dice que el caso se resolvió gracias a la ciencia forense. Dice que sin ella, Bill Guthrie sería un hombre libre. Sin esas tecnologías no hay nada que hacer. Si no tienes un patólogo que encuentre las drogas y no tienes un experto en informática que encuentre datos en el ordenador, no puedes hacer nada.